El final de la semana en Valle Salvaje será imposible de olvidar. En el capítulo 248, la tensión acumulada durante años estalla, y lo hace en un enfrentamiento mortal que cambiará todo para siempre. Mercedes, con el corazón firme y la verdad en los labios, enfrenta por fin a Victoria. No hay marcha atrás. Le revela los secretos más oscuros, aquellos que llevan décadas escondidos bajo el lujo y las apariencias. El asesinato del padre de Adriana. La muerte de su propia hermana, Pilara. La relación prohibida con José Luis. Y la verdad que amenaza con destruir el ducado, el verdadero linaje de Gaspar. Victoria escucha, inmóvil, con el rostro endurecido, pero la daga final llega cuando Mercedes le escupe la verdad más cruel. José Luis nunca te amó. Ese golpe desgarra lo poco que quedaba de su cordura. Sus ojos, desorbitados. Su respiración, agitada. Acorrala a Mercedes, y con una furia salvaje, se lanza sobre ella con un único propósito: matarla. Mientras tanto, lejos de ese estallido de violencia, Rafael comienza a unir las piezas del crimen de Julio. Cada revelación lo empuja más cerca de la verdad. Rompe su compromiso con Úrsula, y por primera vez, enfrenta a su propio padre sin miedo. ¿Podrá alguien detener a Victoria antes de que cumpla su amenaza? ¿O el silencio de Mercedes sellará el destino del ducado? Las máscaras caen. Las mentiras se quiebran. Y la muerte acecha en cada rincón. En los jardines del Palacio de los Gálvez, bajo un cielo gris que apagaba hasta el color de las rosas, Rafael caminaba con pasos urgentes. A su lado, Adriana lo escuchaba, aunque cada palabra le quemaba el alma. «Adriana, debes escucharme», dijo él, con una voz grave, casi suplicante. La acusación cayó como un trueno. Úrsula. Ya no como prima, sino como asesina. Rafael la tomó por los hombros, forzándola a mirarlo. Sus ojos, que siempre brillaban con serenidad, ahora ardían con dolor y certeza. Todo encaja. Su obsesión por las tierras. Su odio hacia Julio. Su desesperación por asegurarse un lugar. Ella tenía el motivo, la oportunidad y la frialdad necesaria. Julio se interponía en su camino. Sabía secretos que ella no podía permitir que salieran a la luz. Su muerte no fue un accidente en el río. Fue una ejecución. Y ella estaba allí. Yo lo sé. Adriana negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Sus rizos temblaban con cada movimiento. No, Rafael, te equivocas. Sí, Úrsula es ambiciosa, a veces fría, calculadora. ¿Pero una asesina? ¿Matar a su propio primo? Eso es imposible. La voz de Adriana se quebró. No puedes acusarla de algo tan terrible, sin pruebas contundentes. El peso de la lealtad familiar la aplastaba. Sentía que todo lo que había sostenido su vida se tambaleaba, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Rafael se inclinó hacia ella. Bajó la voz, volviéndose un susurro conspirador. Las pruebas están ahí, si quieres verlas. ¿No te pareció extraña su compostura en el funeral? Su prisa por culpar a otros. Su manera de manipular cada situación para salir beneficiada. Ella no lloraba a un primo, Adriana, celebraba la eliminación de un obstáculo. Te está utilizando. A ti, y a tu buen corazón, para protegerse. Rafael la soltó, desesperado. Comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando con rabia. Hablé con gente del pueblo. La vieron cerca del río esa tarde, discutiendo acaloradamente con Julio. ¿Por qué nos lo ocultó? Porque su coartada es una mentira. Una mentira construida sobre la sangre de nuestra familia. Cada palabra era un martillazo. En la mente de Adriana, viejos recuerdos se sacudían. Conversaciones rotas. Miradas fugaces de Úrsula. Momentos que antes parecían insignificantes, y que ahora adquirían un tinte oscuro, siniestro. Recordó la frialdad en los ojos de su prima al hablar de Julio. Una dureza que había confundido con dolor. ¿Pero y si era algo peor? ¿El reflejo de un alma incapaz de remordimiento? No puedo, susurró Adriana, más para sí que para Rafael. Me niego a creerlo. Es mi prima. Crecimos juntas. No puede ser la persona que describes. No puede ser un monstruo. Rafael la miró con una mezcla de compasión y furia contenida. Los monstruos más peligrosos son los que se disfrazan de familia. Y yo, Adriana, no descansaré hasta que ese monstruo pague por lo que hizo. El silencio cayó como un manto entre ellos. Un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Era el sonido de un vínculo quebrándose.
de una confianza envenenada. Adriana se quedó sola en el jardín, rodeada de rosas que ya no veía, mientras en su corazón comenzaba a germinar una semilla oscura. La semilla de la duda. Una duda que amenazaba con ahogar todo lo que alguna vez creyó verdadero. Lejos de las intrigas del palacio, en la cantina del pueblo, otra batalla se libraba. Una guerra diferente, pero igual de feroz, corazones heridos, orgullo roto, y una amistad en la encrucijada. Leonardo, ingenuo en su optimismo, había organizado un encuentro entre Irene y Bárbara. Creía que, cara a cara, podrían recomponer lo que los celos y los malentendidos habían destruido. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. El aire en la cantina era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Las dos mujeres se sentaron frente a frente, con Leonardo en medio, intentando ser un mediador torpe en una guerra que no comprendía del todo. Bárbara, Irene está aquí. Yo solo quiero que hablen, que aclaren las cosas, dijo Leonardo, con una formalidad que no le era propia. Pero Bárbara ni siquiera levantó la mirada hacia Irene. Los ojos de Bárbara estaban fijos en un punto de la pared. Su mandíbula, apretada con una terquedad imposible de quebrar. No hay nada que aclarar. Ella tomó sus decisiones, y yo he tomado las mías. El suspiro de Irene llenó el aire. Su rostro mostraba cansancio, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Estaba harta. Harta de luchar. Harta de defenderse de acusaciones que, en su corazón, nacían más de la inseguridad de su amiga que de sus propios actos. Bárbara, por favor. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Te he dicho 1000 veces que entre Leonardo y yo no hay nada más que aprecio. Lo que pasó fue un momento de debilidad, un error. Y te pedí perdón. ¿Qué más quieres que haga? Entonces, Bárbara giró la cabeza por primera vez. Su mirada se clavó en Irene como una flecha envenenada. Un dolor tan profundo brotaba de esos ojos, que por un instante, hasta el bullicio de la cantina se apagó. Lo que quiero. Su voz era baja, temblorosa, pero cargada de rabia contenida. Es que hubieras sido mi amiga. Una amiga no se esconde. Una amiga no miente. No me duele que te sintieras atraída por él, Irene. Me duele la traición. Me duele que me vieras la cara de estúpida, mientras tú y él compartían secretos a mis espaldas. Eso no es justo, estalló Irene, alzando la voz. No hubo secretos, fue un beso. Un maldito beso del que me arrepentí al instante. No te lo conté para no herirte. No para engañarte. Pues me hiciste más daño con tu silencio, gritó Bárbara, poniéndose de pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo de madera, quebrando el aire como un látigo. Estás enamorada de él. Lo veo en cómo lo miras. Y en lugar de ser honesta, preferiste tratarme como a una niña, a la que había que proteger de la verdad. Pues ya no. Se acabó. No pienso seguir siendo la tonta del pueblo. Leonardo, desbordado, intentó interceder. Bárbara, por favor, siéntate. No es así. No te metas, Leonardo. La voz de ella lo cortó en seco. Esto es entre ella y yo. O más bien, era. Porque ya no hay nada. Volvió a clavar los ojos en Irene. Una mirada fría, helada, como un cuchillo que corta hasta el alma. No quiero tus disculpas. No las necesito. Quédate con tu conciencia. Y con él, si tanto lo deseas. Sin añadir una sola palabra más, Bárbara se dio la vuelta. Salió de la cantina con pasos firmes, dejando tras de sí un silencio espeso, insoportable. Irene permaneció inmóvil, con las manos temblando sobre la mesa. Las lágrimas pugnaban por escapar. Había luchado por su amiga, pero la había perdido. El orgullo herido de Bárbara era una muralla imposible de escalar. Leonardo, desolado, pasó una mano por su cabello, buscando palabras que no encontraba. Lo siento, Irene. Pensé que... Ella lo interrumpió, apenas con un hilo de voz. No importa, Leonardo. No puedes arreglar lo que ya está roto. Algunas cosas, simplemente no tienen remedio. Se levantó despacio. Ni siquiera lo miró. Y siguió el mismo camino que Bárbara, aunque sus destinos, ahora, corrían en direcciones opuestas. La amistad, tan frágil como un jarrón de porcelana, se había hecho añicos. Y nadie sabía cómo volver a juntar los pedazos. Cambio de escenario. Vínculos de sangre, cadenas de silencio. En el corazón de la casa grande,
Entre el bullicio de las cocinas y el ir y venir de los pasillos de servicio, dos almas se buscaban en secreto. Martín había conseguido un puesto para su hermana Matilde. Un acto de amor fraterno, que traía consigo un precio demasiado alto, el anonimato. La encontró en la lavandería, con las manos enrojecidas por el agua y la lejía. La llevó a un rincón apartado, lejos de miradas indiscretas. La urgencia en su mirada no dejaba lugar a dudas. «Matilde, escúchame bien», susurró con tono apremiante. «Nadie, absolutamente nadie puede saber que somos hermanos. Para todos aquí, somos dos extraños. Dos empleados que apenas se conocen. Tu vida y la mía dependen de ello». Matilde asintió, aunque sus ojos se nublaron de tristeza. Había soñado tanto tiempo con reencontrarse con su hermano, con volver a tener una familia. Y ahora que lo tenía cerca, debía fingir que era un desconocido. «Lo sé, Martín. Lo entiendo. No diré nada, te lo prometo». «No es un juego, hermana», insistió él, aferrando su brazo con fuerza protectora. «La gente de esta casa, los señores, guardan secretos. Secretos peligrosos. Si descubren quién eres, si llegan a saber que estamos unidos por la sangre, te usarán para llegar a mí. Y no puedo permitirlo. Ya te puse en peligro una vez al traerte aquí. No puedo fallarte otra vez». El recuerdo de aquel peligro pasado recorrió el cuerpo de Matilde como un escalofrío. La desesperación, la huida, el miedo constante, todo volvió a su memoria. Miró a su hermano, este hombre que había sacrificado tanto por ella, y entendió que su silencio era la única manera de agradecerle. «No te fallaré, Martín. Seré una empleada más. Nadie sospechará nada. Te lo juro, por la memoria de nuestros padres». El juramento selló el pacto. Se miraron en silencio, compartiendo en un instante todo un universo de afecto, de historia y de heridas que no sanaban. Martín la soltó despacio, volviendo a erigir la distancia que la prudencia exigía. «Bien. Ahora vuelve al trabajo. Y recuerda, mantén la cabeza gacha y los oídos abiertos. En esta casa, se aprende más escuchando que hablando». Matilde asintió, dócil como cualquier empleada más. Volvió a frotar la ropa con manos enrojecidas, pero su mente estaba lejos. Agradecía a su hermano, sí, y al mismo tiempo sentía el peso de esa nueva cadena. Una cadena hecha de silencio. Un vínculo de sangre que debía ocultar como si fuera una vergüenza. Una conexión que en lugar de protegerla, se había convertido en su mayor debilidad. Mientras tanto, en otro rincón del valle, el corazón de Martín enfrentaba su propia tormenta. Ese mismo día, desde el patio de los jornaleros, la vio. Pepa. Su risa, esa risa que alguna vez creyó solo suya, ahora volaba libre junto a otro. A su lado estaba Francisco. Él le decía algo al oído, y ella le respondió con una sonrisa cómplice, con un ligero roce en el brazo. La escena fue como una puñalada. No había malicia en ellos, solo la naturalidad de dos almas que se entienden. Y fue precisamente esa naturalidad, lo que más dolió a Martín. Con sus secretos, con sus cargas, él era una complicación en la vida de Pepa. Francisco, en cambio, era simple. Era luz. No sintió rabia. No sintió celos posesivos. Sintió tristeza. Una tristeza profunda, como un dolor sordo que lo consumía por dentro. Y comprendió algo terrible, y a la vez hermoso. El mayor acto de amor que podía hacer por Pepa, era apartarse. Dejar espacio. Permitir que floreciera lo que estaban haciendo ante sus ojos. Con el corazón hecho un nudo, se dio la vuelta. Se obligó a no mirar atrás. A no buscar su rostro una última vez. Se hundió en el trabajo, buscando en el esfuerzo físico un bálsamo para una herida que sabía, tardaría mucho, mucho en cerrar. El amor, a veces, no consistía en luchar, sino en saber cuándo retirarse del campo de batalla. Y Martín, por Pepa, estaba dispuesto a rendirse. Un amor incipiente, y la sombra de la envidia. En un rincón más amable del valle, donde la vida fluía con calma, algo nuevo y frágil comenzaba a brotar. Amadeo e Isabel. Dos almas que habían conocido la soledad, y que ahora se encontraban cada vez más a gusto en la compañía del otro. Lo que comenzó como charlas tímidas, se transformaba en risas, en confidencias, en complicidad. Se encontraron junto al arroyo, bajo la sombra de un viejo sauce. Amadeo, con torpeza encantadora, le ofreció una pequeña flor silvestre de un azul intenso. «Es para usted, doña Isabel», murmuró él, ruborizado.
Me recordó al color de sus ojos cuando les da el sol. Isabel tomó la flor. Sus dedos rozaron los de él, y un calor inesperado recorrió su brazo. Es preciosa, Amadeo. Muchas gracias. Hacía mucho tiempo que nadie me regalaba una flor. Y así, entre libros, música y recuerdos del pasado, las horas pasaron como un suspiro. Isabel descubría en Amadeo algo inesperado. Bajo aquella apariencia modesta se escondía un hombre sensible, culto, con un mundo interior que desbordaba ternura. Y Amadeo, por su parte, veía en Isabel mucho más que a la señora de la casa. Veía a una mujer inteligente, con un humor afilado, y con una melancolía que él deseaba consolar. Había entre ellos una conexión innegable. Una sintonía que ninguno buscó, pero que ambos acogieron con una mezcla de alegría y de temor. Pero ese idilio incipiente no estaba a salvo de miradas ajenas. Oculta tras unos matorrales, Eva observaba. Su rostro, habitualmente sereno, se transformaba en una mueca de veneno puro. Cada risa de Isabel era para ella una ofensa. Cada mirada de admiración de Amadeo, un insulto. Eva había decidido que Amadeo era suyo. Un capricho, un objetivo, una conquista. Y no podía soportar que él prefiriera la compañía de una viuda mayor, de esa mujer triste que, para ella, no tenía derecho a brillar. Más tarde, cuando Isabel regresó a la casa, Eva la interceptó en el pasillo. Su voz destilaba una falsa preocupación. Doña Isabel, qué alegría verla tan contenta. Pero tenga cuidado. Los hombres como Amadeo, a veces, solo buscan aprovecharse de la bondad de las señoras de su posición. No quisiera que le rompieran el corazón. Cada palabra era un dardo envenenado. Un intento de sembrar duda e inseguridad en el corazón de Isabel. Pero Isabel, que había sobrevivido a tormentas mucho más feroces, reconoció al instante la raíz de esas palabras. Envidia. Le dedicó a Eva una sonrisa serena, aunque sus ojos estaban cargados de firmeza. Gracias por tu preocupación, Eva. Pero creo que, a mi edad, ya soy bastante capaz de juzgar el carácter de las personas por mí misma. La calma de Isabel desarmó a la joven. Eva se quedó sin respuesta, mirando cómo Isabel se alejaba, con la pequeña flor azul todavía en la mano. La batalla por el afecto de Amadeo acababa de empezar. Y Eva, lejos de rendirse, sintió como su deseo se transformaba en obsesión. Una obsesión oscura, peligrosa. Estaba dispuesta a todo. A lo que fuera necesario para apartar a Isabel de su camino. La tarde caía. El cielo se teñía de naranjas y violetas, pero esa luz no alcanzaba el pequeño cuarto donde Mercedes había citado a Matilde. El aire era pesado, casi fúnebre. Mercedes llevaba demasiado tiempo cargando con un secreto que la consumía. Un secreto monstruoso. Un secreto capaz de dinamitar los cimientos de la familia Gálvez. Y ya no podía callar más. Necesitaba un aliado. Alguien de confianza. Y había decidido que esa persona sería Matilde. Matilde llegó con el corazón en un puño. La nota de Mercedes había sido breve, urgente, casi desesperada. Al entrar en la habitación, la encontró de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el crepúsculo. La matriarca de los Aguirre no perdió tiempo en cortesías. Matilde, siéntate. Lo que voy a contarte es difícil de creer. Y es vital que nadie, absolutamente nadie, sepa que hemos tenido esta conversación. El aire se volvió denso. Matilde obedeció, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. La mirada de Mercedes era la de alguien que había visto el infierno, y había vuelto para contarlo. «¿Conoces a Victoria, la duquesa?», comenzó con un hilo de voz. «La ves como la esposa devota del difunto duque, la madre ejemplar de Gaspar. Pero todo eso, Matilde, es una farsa. Una mentira tejida durante décadas». Mercedes se detuvo un instante, como si las palabras le quemaran en la garganta. Luego, dejó escapar la verdad. Victoria y José Luis, el hermano del duque, han sido amantes desde que eran prácticamente unos niños. Su amor prohibido no es un secreto reciente. Es la piedra angular sobre la que se ha construido toda esta mentira. Matilde ahogó un grito. Sus manos se crisparon sobre el regazo. El duque, mi cuñado, era un hombre bueno, pero débil. Estaba enfermo, incapaz de darle un heredero a Victoria. Y la línea de los Gálvez debía continuar. Así que tramaron un plan diabólico. La voz de Mercedes temblaba, cargada de una ira vieja, nunca apagada. Victoria y José Luis concibieron un hijo en secreto.
Un hijo que el duque aceptó como suyo. Para salvar las apariencias, para asegurar el futuro del ducado. Los ojos de Matilde se abrieron como platos. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Gaspar, susurró, incrédula. Sí, confirmó Mercedes, con la voz quebrada al fin. Gaspar. Mi sobrino. El joven al que todos lloramos. No era un Gálvez de la Vega. Era un Gálvez de Aguirre. El hijo ilegítimo de José Luis. El fruto de un adulterio. De una traición que ha envenenado a esta familia durante 30 años. El silencio cayó como un manto sobre la habitación. Matilde sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todas las piezas de su vida en la casa grande, las jerarquías, las lealtades, los afectos, todo se derrumbaba ante sus ojos. Victoria, la altiva duquesa. José Luis, el patriarca manipulador. Gaspar, el heredero caído. Todos ellos, actores de una tragedia macabra. Matilde apenas pudo susurrar, con la voz quebrada por la incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué me cuenta esto a mí? Logró articular Matilde, la voz hecha un susurro, perdida entre el vértigo de la revelación. Mercedes se acercó despacio, con los ojos encendidos, clavándolos en los de la muchacha como si quisiera transmitirle el peso de toda una vida. Porque la mentira no se detuvo ahí, Matilde. Lo que te conté fue solo la primera piedra, y sobre ella levantaron un imperio de engaños y crímenes. Crímenes que deben salir a la luz. Su respiración temblaba, pero su convicción era feroz. Te lo confío a ti porque en tus ojos veo la misma sed de justicia que me consume. Porque eres fuerte, mucho más de lo que imaginas. Y porque yo sola no puedo enfrentarlos. Son demasiado poderosos, y voy a necesitar ayuda. Las palabras de Mercedes atravesaron a Matilde como un rayo. Ya no se trataba de un secreto escandaloso, de un rumor de alcoba. Era un fraude monumental que amenazaba la legitimidad del ducado, la propiedad de las tierras, el honor mismo de un nombre. Matilde, la empleada invisible, la hermana oculta, estaba, de pronto, en el centro de un terremoto que podía arrasarlo todo. Y en los ojos de Mercedes no vio solo desesperación, vio a una generala reclutando a su primer soldado para una guerra sin retorno, una guerra de vida o muerte. La furia de los hijos contra los padres. El conocimiento de la verdad es un arma. Y Rafael estaba dispuesto a blandirla sin temblar. Lleno de certezas, armado con sus sospechas contra Úrsula, la buscó hasta hallarla en la biblioteca. Ella, sentada entre documentos y libros, parecía dueña del lugar, ajena al huracán que se acercaba. Úrsula. Su voz resonó cortante en el silencio del cuarto. Ella levantó la vista, dibujando en sus labios una sonrisa calculada. Rafael, querido. Te estaba esperando. No me llames querido. Él avanzó hacia ella, los ojos ardiendo de determinación. He venido a decirte que nuestro compromiso ha terminado. La sonrisa de Úrsula titubeó, pero se mantuvo como una máscara. ¿Es una broma? Rafael, hemos pasado por tanto. No puedes acabarlo todo así, de repente. Oh, claro que puedo. Su voz destilaba desprecio. Puedo, y lo hago. No me casaré con una mujer que miente. No uniré mi vida a la de una asesina. La palabra asesina se quedó suspendida en el aire, letal, como un cuchillo invisible. La máscara de Úrsula se quebró al instante. Su rostro palideció, y la furia la deformó segundos después. ¿Cómo te atreves? ¿De qué demonios hablas? Hablo de Julio. De cómo lo eliminaste a sangre fría para que no se interpusiera en tus planes. Creíste que nadie lo descubriría, que todos aceptarían la farsa del accidente. Pero yo lo sé, Úrsula. Yo sé lo que hiciste. Ella no negó de inmediato. Primero fue pánico, y después un estallido rabioso. Estás loco. Adriana te ha llenado la cabeza de basura, siempre celosa de mí, siempre poniéndose en mi camino. No metas a Adriana en esto. La calma de Rafael contrastaba con la histeria de ella. Ella tiene un corazón noble. Tú solo tienes ambición y veneno. Úrsula chilló, fuera de sí. No puedes dejarme. Después de todo lo que he hecho por esta familia, por asegurar nuestro futuro, no te atrevas a darme la espalda. Se abalanzó sobre él, intentando retenerlo, pero Rafael la apartó con firmeza. Se acabó, Úrsula. Jamás me casaré contigo. La dejó allí, en medio de la biblioteca, jadeando, con los ojos desorbitados entre rabia y miedo. Y aunque Rafael se alejó con la resolución de hierro, en su interior no había indiferencia, había dolor,
decepción y la amarga certeza de que aquel enfrentamiento era solo el comienzo. Ver a Úrsula rota, despojada de esa máscara de control que siempre la protegía, despertó en Rafael una punzada de lástima, pero también de repulsión. Y, sobre todo, la certeza de que no había vuelta atrás. El siguiente enfrentamiento sería aún más brutal. Su propio padre lo esperaba. En el despacho, el aire ya estaba cargado de pólvora. José Luis, con el ceño fruncido y la voz tronando, lo recibió sin rodeos. ¿Se puede saber qué has hecho, muchacho? Romper tu compromiso con Úrsula es un error catastrófico. Todo por culpa de esas fantasías de Adriana. Esa mujer te está envenenando la mente. El tono era el mismo de siempre, el látigo disfrazado de consejo, el veneno de la manipulación que tantas veces había funcionado. Pero no esta vez. ¡Basta! El rugido de Rafael sacudió las paredes, acompañado del golpe seco de su puño contra el escritorio. El estruendo heló el aire. José Luis lo miró incrédulo, jamás su hijo se le había enfrentado así. No te atrevas a volver a hablar de Adriana de esa manera. Y no me hables de deber ni de familia. Rafael se irguió, y en ese instante pareció más grande que su propio padre. Era la voz de una generación cansada de cadenas, de un hijo que por fin rompía el yugo. He pasado mi vida intentando ser el hijo perfecto, obedeciendo tus órdenes, tragando tus mentiras. Pero se acabó. He abierto los ojos, padre. Y lo que veo, me da asco. El rostro de José Luis se endureció, la furia marcando cada arruga. ¿Qué demonios estás diciendo? Digo que sé quién eres en realidad. La voz de Rafael temblaba, no de miedo, sino de una rabia justa. Un hombre que manipula a sus propios hijos. Un hombre que sacrifica vidas por ambición. Hablas del honor de los Gálvez. Pero lo único que has hecho es pudrirlo desde dentro, mentir, engañar, conspirar. Por un segundo, algo más oscuro quiso escapar de su boca. El secreto de Gaspar ardía en su lengua, pero aún lo contuvo. Solo su mirada lo gritó todo. He hecho lo que debía. Lo necesario para proteger a esta familia. Algo que tú, con tu idealismo estúpido, jamás comprenderás. José Luis se levantó de golpe, el rostro encendido de ira, la voz atronando como un trueno. «Protegerla». Rafael escupió la palabra como un veneno. «Lo único que hiciste fue corromperla. Pero tu reinado terminó, padre. A partir de ahora voy a seguir mi conciencia. Voy a buscar la verdad, toda la verdad. Y no me importa a quien tenga que enfrentar. Ni siquiera si eres tú». El silencio posterior fue tan denso como un campo de batalla antes de la carga final. José Luis ya no miraba a su hijo como a una extensión de sí mismo. Lo miraba como a un enemigo. El hijo contra el padre. La sangre contra la sangre. La guerra estaba declarada. Y en esa mirada, Rafael comprendió algo que heló su sangre. La batalla por el alma de Valle Salvaje acababa de comenzar. Y se libraría dentro de los muros de su propia casa. El duelo final, la duquesa y la sombra del pasado. La noche había caído con un peso casi tangible sobre Valle Salvaje. Una tormenta, que había amenazado todo el día, finalmente estalló. La lluvia golpeaba los ventanales del palacio como látigos de cristal, y los truenos retumbaban como ecos de la furia desatada en los corazones de los presentes. En el gran salón, iluminado únicamente por el fuego crepitante de la chimenea, dos mujeres se enfrentaban. Esta sería la batalla final. Mercedes apareció sin previo aviso. Su rostro era una máscara de serena determinación, como un fantasma que había regresado del pasado. Victoria, vestida de un riguroso luto que no suavizaba sino acentuaba la dureza de sus facciones, la recibió con frialdad calculada. «¿Qué quieres, Mercedes? Si vienes a ofrecerme tus condolencias, puedes ahorrártelas. Llegas con semanas de retraso». «No he venido a hablar de tu falso duelo, Victoria», replicó Mercedes, la voz tranquila pero cargada de autoridad. «Vine a poner todas las cartas sobre la mesa. Todas». Mercedes caminó lentamente por el salón, dejando que su mirada recorriera los retratos de los antepasados Gálvez que colgaban de las paredes. «Esta casa», dijo, su voz baja y firme, «está construida sobre mentiras. Mentiras que tú y José Luis han alimentado durante décadas. Los tejemanejes para arrebatarle las tierras a los campesinos, para acumular un poder que jamás os correspondió». Victoria soltó una risa seca, venenosa. «¿Hablas de negocios? No creo que sea un tema que tú puedas comprender». «Oh, lo entiendo perfectamente», replicó Mercedes, deteniéndose frente a ella.
Entiendo la ambición. Pero lo que me costó comprender fue hasta dónde estaríais dispuestos a llegar por ella. Hasta el asesinato. El rostro de Victoria perdió todo color. ¿De qué hablas?, murmuró, tratando de mantener la compostura. Hablo del padre de Adriana. Un hombre bueno que se interpuso en vuestro camino. Un hombre que murió en un desafortunado accidente de caza. Un accidente orquestado por José Luis, con tu conocimiento y tu bendición. Creísteis que nadie lo descubriría, ¿verdad? El silencio de Victoria habló por ella. Intentó mantener su compostura, pero una vena latía furiosa en su sien. Son delirios de una mujer vieja y amargada, respondió, con voz temblorosa de rabia contenida. ¿Delirios?, continuó Mercedes, dando un paso más, bajando la voz hasta un susurro letal. Entonces, hablemos de mi hermana. Hablemos de Pilara. Al escuchar ese nombre, el último vestigio de control de Victoria se hizo añicos. Sus ojos se abrieron con un horror que no pudo ocultar. Pilara, su secreto más oscuro, el fantasma que la perseguía cada noche de insomnio. Pilara lo sabía, dijo Mercedes, cada palabra como una daga en el corazón de Victoria. Descubrió vuestro romance, la verdad sobre el nacimiento de Gaspar. Era una mujer de principios. Iba a contárselo todo a su marido, a tu marido, al duque. Pero nunca tuvo la oportunidad, ¿verdad, Victoria? Mercedes la miraba fijamente, desnudando su alma con la mirada. Le diste un té, ¿no es así? Un té espe. El sonido de la tormenta golpeando los ventanales retumbó en ese instante, como si el mismo valle salvaje contuviera la respiración, presagiando la explosión que estaba por venir. Le diste un té, ¿no es así? Un té especial, con hierbas que solo tú conocías. Hierbas que le pararon el corazón. La voz de Mercedes era fría, medida, pero cada palabra caía como un golpe de acero. La mataste, Victoria. Mataste a mi hermana, a tu cuñada, a sangre fría, para proteger tu miserable secreto. Cállate, siseó Victoria, su cuerpo convulsionando de rabia contenida, los dedos temblando como si fueran puños de acero. Pero Mercedes no había terminado. Guardaba el golpe final, el ataque más profundo y personal, para el momento decisivo. Has sacrificado todo por él. Tu honor, tu conciencia, el alma de tu hijo, la vida de mi hermana. Todo por José Luis. Has construido tu vida entera alrededor de la idea de que vuestro amor era épico, que justificaba cualquier atrocidad. Pero hay una última verdad que necesitas oír. Mercedes se inclinó hacia ella, tan cerca que Victoria pudo sentir el aliento y la determinación de la mujer frente a ella. José Luis nunca te amó, Victoria. El impacto fue como recibir un golpe directo en el pecho. Victoria jadeó, incapaz de responder de inmediato. Te deseaba, sí, se sirvió de ti, por supuesto. Eras la herramienta perfecta para sus ambiciones. La mujer que podría darle el heredero que su hermano no pudo. Pero amarte, nunca. Su único amor verdadero siempre fue el poder. Tú solo fuiste un peón en su juego. Un peón que ahora está a punto de sacrificarse. Esa frase quebró algo dentro de Victoria. No fue el asesinato, ni el fraude, sino la anulación de su historia de amor. Toda su vida, todos sus crímenes, habían sido en vano. En un instante, la sofisticada y calculadora duquesa desapareció. En su lugar surgió una bestia acorralada, peligrosa, mortal. Sus ojos se inyectaron en sangre, su rostro se desfiguró en una máscara de odio puro. Con un grito que se mezcló con el rugido de un trueno, Victoria se lanzó sobre Mercedes. No hubo vacilación. No hubo duda. Solo intención pura, asesina. Sus manos, adornadas con anillos, se cerraron alrededor del cuello de Mercedes, empujándola hacia atrás, hasta que cayó sobre un diván. Mercedes luchó, arañando los brazos de Victoria, los ojos desorbitados por el terror y el shock. El aire comenzaba a faltarle, puntos negros bailando ante su vista. Victoria susurraba palabras de odio ininteligibles, su rostro tan cerca que parecía que iba a tragársela viva. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre la escena, transformando a ambas en figuras monstruosas atrapadas en un combate a muerte. La tormenta golpeaba afuera, ahogando cualquier grito, convirtiendo el salón en un universo de caos y peligro absoluto. ¿Lo lograría Victoria? ¿Silenciaría para siempre a la última persona que conocía toda la verdad? ¿O alguien llegaría a tiempo para evitar la tragedia, para detener las manos de la duquesa antes de que sumara un nuevo asesinato a su larga lista de pecados? En el corazón de la tormenta, en el salón del Palacio de los Gálvez.
El destino de Valle Salvaje pendía de un hilo. Y nadie, absolutamente nadie, podía escuchar los gritos ahogados de Mercedes.